Se levantó como una sombra de Morgoth y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él, por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Bienvenidos a Sagas Míticas. Hoy te traigo la historia de uno de los villanos más icónicos del universo de El Señor de los Anillos, Sauron, el Señor Oscuro. Prepárate para descubrir los orígenes, motivaciones y poderes de este oscuro personaje. Sauron, originalmente conocido como Mairon, era un Maiar, un ser angelical creado por Eru Ilúvatar. Inicialmente, Sauron era un espíritu de gran poder y sabiduría, que se unió a los Valar, descendió a Arda, habitando el mundo creado por la canción de Eru y los Ainur. En Arda sirvió al Valar Aulé, el herrero. Sin embargo, su deseo de orden y control lo llevó a ser seducido por Melkor, el primer señor oscuro, conocido más tarde como Morgoth. Sauron se convirtió en su teniente más fiel y poderoso. Según los registros en el Parma Eldalamberón, el libro de la lengua de los elfos, su nombre como maya era Mairón, que significaba el admirable. Se dice que hasta la caída de Númenor fue llamado así, el admirable o Tar-Mairon, su excelencia. Fue tras la caída de Númenor que fue llamado en Quenya Sauron, que significa el aborrecido, y en Sindarin como Gortaur, que significa el cruel. Sauron sentía amor por el orden y la coordinación. Yo creo que era Virgo, no lo sé, pero sentía disgusto por la fricción y confusión excesiva. Él buscaba planear y organizar el bien, fue ello que lo atrajo a la grandeza de Morgoth, convirtiéndose en su lugarteniente, su sirviente de mayor rango, en el que confiaba plenamente, y el más peligroso, pues podía asumir muchas formas y por mucho tiempo pudo aparentar ser bello y noble, engañando hasta al más astuto. Mientras Morgoth reinó en Utumno, Sauron gobernó en la fortaleza de Angband. Sauron, el amo de sombras, señor de licántropos, gobernaba el ejército de licántropos. Multiplicó el ejército de orcos. Tras la derrota de Morgoth en la Guerra de la Cólera en la Primera Edad, Sauron tomaría su lugar como el nuevo Señor Oscuro. Después de la derrota de Morgoth, Sauron en verdad se arrepintió de sus actos. Fue el Maiar Eonwë quien le comandó regresar a Aman para ser juzgado. Pero lleno de vergüenza no se atrevió a regresar por el temor de una vida de esclavitud. Así que se quedó en la Tierra Media. Fue en su estadía en esas tierras que la maldad que Morgoth había sembrado en él resurgió. Y viendo la desolación de la Tierra Media, culpó a los Valar, ya que tras derrotar a Morgoth se habían olvidado de esas tierras, y así su orgullo y odio crecían en su corazón. En la Segunda Edad, su orgullo regresó y deseó dominarlos a todos para que se hiciera su voluntad, su plan. Sabía que los hombres eran los más fáciles de manipular, pero los más poderosos eran los elfos. Entonces Sauron asumió una apariencia hermosa y engañó a los elfos de Eregion, presentándose como Anatar, el señor de los dones, bello y sabio. Fue en este tiempo que ayudó a forjar los anillos de poder, pasándole su conocimiento a los elfos de Eregion, convenciendo a los elfos de que podrían regresar la grandeza a sus pueblos, así como a esas tierras olvidadas por los Valar. Mientras tanto, en secreto, creó el Anillo Único en el Monte del Destino, un anillo que le daría control sobre todos los demás anillos y sus portadores. Pero fue cuando se puso el anillo que los elfos se dieron cuenta de quién era y el engaño. 3 para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los humanos. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. El Anillo Único se convirtió en la fuente principal del poder de Sauron. A través de él podía influenciar y dominar a otros, pero también se convirtió en su mayor debilidad. Si el anillo era destruido, perdería gran parte de su poder y sería reducido a una forma sin cuerpo, incapaz de manifestarse físicamente. Así como Morgoth pasó su poder no solo a sus siervos, sino también a la misma tierra, para controlar y corromper a todos los seres, lo cual extendió su influencia y alcance, pero fue la razón de su derrota. De igual manera lo hizo Sauron con el Anillo Único, ya que su plan para controlarlos a todos requirió que le transfiriera gran parte de su fuerza y voluntad, para ser capaz de controlar los poderosos anillos élficos creados. La diferencia fue que mientras Sauron tuviera posesión del anillo, no solo sería capaz de controlar a todos, también su fuerza incrementaba. Inclusive si no lo tenía con él, siempre y cuando el anillo no fuera destruido. Otra debilidad era que el poseedor del anillo fuera alguien lo suficientemente poderoso para derrotarlo.
Pero el gran señor oscuro confiaba que esto nunca sucedería, ya que la única forma de destruirlo era en el monte del destino donde había sido creado, confiado en que Mordor estaba bajo su vigilancia. Tenía a su favor que el anillo corrompía con ansias de poder a cualquiera que lo utilizara, siendo poseído por la misma voluntad del anillo. Sauron tuvo una batalla con los elfos, con el afán de recuperar los poderosos anillos élficos en la guerra de Eriador. Ni los elfos lograron derrotarlo, así como él nunca pudo recuperar esos anillos. Logró huir con 16 anillos, que utilizaría con los enanos y los humanos. Aunque no fue capaz de engañar a los elfos y no pudo mantener el control sobre los enanos, logró controlar a los hombres y controló la Tierra Media a excepción de Lindon y Rivendell. Se declaró abiertamente como Señor Oscuro, el Señor de la Tierra, y construyó la fortaleza de Barad-dûr en Mordor, ligada al anillo. Desde allí, gobernó con terror y buscó someter a la Tierra Media bajo su dominio. Lleno de orgullo, se proclamó como rey de todos los hombres. Lastimando el ego del rey de Númenor, Ar-Pharazôn, el Dorado, por lo cual se enfrentaron a Sauron. Pero el muy astuto, tras la grandeza de su ejército, se rindió y fue como prisionero a la isla, llevando consigo el anillo. El maestro del engaño. No tardó más de 3 días en manipular y engañarlos a todos. Convirtió a la isla en adoradores de Morgoth, se aprovechó del miedo a perecer de los Númenóreanos, que se dejaron manipular, cortando la influencia y la lealtad que tenían hacia los Valar. Gracias a su astucia y el anillo, logró dominar y hacer su voluntad en Númenor, en solo 50 años. Pasó de ser prisionero a sacerdote supremo. Convirtió a Númenor en seguidores de Morgoth, aprovechándose de su miedo a la mortalidad. Logró erigir un templo de adoración a su antiguo amo, donde se realizaban sacrificios terminando con la adoración hacia los Valar. Todo esto como parte de su venganza hacia Númenor por haberlo derrotado. Con su ayuda incrementaron sus bienes y construyeron nuevas máquinas y barcos más grandes. Llegado el momento idóneo, convenció a Ar-Pharazôn de atacar Amán, haciéndolo creer que llegando a esas tierras obtendría la inmortalidad que tanto anhelaba. Y fue así que con la armada más poderosa jamás creada atacaron Amán. Con lo que no contaba es que el rey de los Valar acudiría a Ilúvatar. Sauron logró la intervención del mismo Ilúvatar, desatando su ira. Ilúvatar abrió un abismo en el mar, hundiendo la flota y la isla de Númenor, y transformó el mundo plano a la forma que hoy tiene, separando a Amán de la tierra de hombres mortales. Sauron perdió su cuerpo físico, pero su espíritu inmortal regresó a la Tierra Media, donde esperó, aún con el poder del anillo, hasta recuperar su forma física. Perdió su forma hermosa, incapaz de regresar a engañar con un aspecto noble y bello. Ahora poseía un aspecto que reflejaba la maldad y el odio de su ser. Guerra de la Última Alianza. Sauron, con el poder del anillo, logró reunir un gran ejército de hombres, orcos, hombres de la Tierra Media y de Númenor que había logrado convertir en seguidores. De igual manera hubo fieles a los Valar que huyeron a la Tierra Media, fundaron Gondor y Arnor. Con su gran ejército y su poder transcurridos 100 años, un desesperado Sauron, con la finalidad de evitar que estos Númenóreanos crecieran en poder y capacidad, atacó la capital de Gondor, Minas Tirith. En el ataque, Isildur logró escapar e ir en búsqueda de su padre en Arnor. Durante la ausencia de Sauron en la Tierra Media, su gran rival, el rey Gil-galad de Lindon, se encontraba fuerte, al contrario de él que precipitó su ataque, aunque aún no restauraba su poder al máximo. Buscaba evitar el asentamiento de los Númenóreanos. Los reyes del norte comprendieron que no solo tenían que ir en auxilio de Gondor, sino que si querían derrotar al mal debían unirse. Fue entonces que formaron la última alianza, de elfos y hombres. El rey Gil-galad convocó a todos los reinos enviando mensajes a los elfos del Gran Bosque Verde y a los enanos de Moria. Hubo una preparación de 3 años. Marcharon junto con los elfos silvanos y los enanos de Durin hacia la batalla más grande librada desde la Guerra de la Cólera. El gran ejército de los elfos y númenóreanos logró hacer retroceder a Sauron y sus fuerzas a Mordor, al gran asedio de 7 años de Barad-dûr, en el que obligaron a Sauron a salir de su torre y en una batalla de cuerpo a cuerpo con el rey de los elfos, Gil-galad y Elendil. Libraron una batalla los 3 a muerte, matando a Gil-galad y Elendil al mismo tiempo que él también moría. Isildur cortó el dedo del cuerpo caído de Sauron, donde llevaba el anillo, con Elrond y Círdan como testigos, los cuales rápidamente le insistieron a Isildur que destruyera el anillo, pero este se negó tomándolo como un trofeo de la guerra por la muerte de su padre, la cual sirvió de poco o de nada por no haber destruido el anillo. Fue de esta manera que el espíritu de Sauron pudo huir. Llegando así con esta derrota de Sauron el final de la Segunda Edad, la Tercera Edad.
Es 1000 años después que aparece el nigromante. A diferencia de su poder con el anillo, Sauron tardó 1000 años en recuperar su cuerpo ocupando el bosque verde, el cual se convertiría en el bosque negro. Al ver que pudo recuperar su antigua forma, comprendió que el anillo no había sido destruido. Fue entonces que en la tercera edad que los enviados de los Valar llegaron, los Istari. Sauron lo supo, sin embargo, lo subestimó por completo, pues a Saruman lo supo manipular debido a que comprendía bien sus motivaciones, ya que identificaba mucho de la forma que él era cuando era joven. Pero no pudo con Gandalf, ya que fue él quien descubrió que quien estaba en Dol Guldur era realmente Sauron, el nigromante. Movilizando el Concilio Blanco atacó a Sauron y lo expulsaron, pero esto debido a la manipulación de Saruman fue demasiado tarde, pues Sauron consiguió recuperar sus fuerzas. Y él sabía que lo atacarían, ya que los tuvo vigilados. Este ataque formó parte de su plan, pues lo utilizó como medio para regresar a Mordor. Sauron logró descubrir, gracias a Gollum, del anillo de Bilbo, Bolsón y la comarca. Su prioridad se convirtió en encontrar el anillo, pues lo que él más temía es que llegase un adversario lo suficientemente poderoso para reclamar su poder y usurpar su trono. Envió a sus 9 Nazgûl en búsqueda del anillo. La Guerra del Anillo. En Rivendell se formó la Compañía del Anillo con el objetivo de destruirlo, pero Sauron jamás imaginó que 2 hobbits se dispondrían a tal hazaña. Su ego y su temor a perderlo todo lo hizo pensar que lo que buscaban era quitarle su lugar, usurpar su trono. Al descubrir a Aragorn, el heredero de Isildur, el verdadero dueño y quien podía controlar las Palantir, por encima de Sauron, su mayor miedo lo cegó, aterrado por la idea de que Aragorn poseía el anillo, lo podría derrotar. Fue así que mientras él estuvo distraído atacando Minas Tirith y después defendiendo las puertas de Mordor, sin vigilar lo que más debía vigilar, el Monte del Destino, el único lugar en el que podía ser destruido el anillo. Demasiado tarde se dio cuenta el gran señor oscuro de su error, pues cuando percibió que Frodo se había puesto el anillo, ya estaba en el volcán, y aunque rápidamente ordenó a sus Nazgûl para ir por él, en el altercado entre Frodo y Gollum, donde se cree que Eru Ilúvatar hizo tropezar a Gollum, cayendo junto con el anillo al río de lava, destruyendo así a Sauron y los cimientos de la torre de Barad-dûr. Una inmensa forma de sombra impenetrable, coronada de relámpagos, que invadía toda la bóveda del cielo. Se desplegó gigantesca sobre el mundo y tendió hacia ellos una gran mano amenazadora, terrible pero impotente, porque en el momento mismo en que empezaba a descender, un viento fuerte la arrastró y la disipó, y siguió un silencio profundo. Por esto y más, la historia del Señor Oscuro es tan épica. Sauron no solo es un villano por su poder y maldad, sino también por su capacidad para manipular y corromper. Su historia es un recordatorio del peligro del poder absoluto y la corrupción. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre El Señor de los Anillos y algunas otras sagas míticas. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo. Déjame saber de qué otro personaje de Arda te gustaría un video o de qué otra saga y nos vemos en el próximo video.